Muchas bendiciones, bienvenido al programa Mi Trayectoria una vez más. En esta semana tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros en el programa a Berta Rolón. Berta es una líder de Casa de Adoración Máxima Alabanza, iglesia en la cual me congrego. Y también, no solamente eso, sino que también es maestra, ¿verdad?, del Instituto Bíblico, en el cual ella da clases los lunes, si no me equivoco, es que se están dando clases en el instituto, ¿verdad, Berta? Sí, estamos reuniéndonos los lunes. Ahora yo estuve dando seres espirituales y lo dimos martes para que pudiera tener mucho más estudiantes conectados. Así que un éxito la clase. Ya saben, tenemos aquí también Berta tiene es que wow, es que yo digo, si me pongo a describir una por una, todo y cada una de las cosas de Berta, nos vamos de esto en la introducción nada más, nos vamos toda la entrevista porque son tantas cosas. Ella es educadora, madre, ha sido de diácono, de ujiere, wow, tantas y tantas cosas que, ¿verdad?, Berta ha trabajado. Y no solamente eso, sino que es mucho lo que tenemos para contar durante esta transmisión. Y, ¿verdad? Antes de dar comienzo, si deseas darle un saludo a la audiencia, a las personas que nos están viendo. Claro que sí, le doy las gracias. Te doy las gracias primero, Daniel, por el privilegio de estar en tu programa, en mi trayectoria. Son muchas las cosas que han sucedido en estos 51 años de mi vida. Véanme bien, tengo 51. O sea, vamos a esto. No, pues, ¿qué te digo? Dios ha sido bueno y en esta trayectoria hemos tenido buenos y malos momentos, pero hoy vamos a contarle y adentrarnos un poquito en esos momentos que han sido clave en mi vida, pero que han sido momentos para catapultarme a un nivel mayor en el Señor, y eso es lo más importante. Así mismo es, ¿verdad? Y le exhorto a todas y cada una de las personas que están viéndonos, ya sea por Facebook o que estarán viendo esto a través de YouTube, escuchándolo a través de los podcasts en Apple Podcasts, Spotify o Anchor. Le exhorto, ¿verdad?, que se suscriban a los mismos para que así puedan recibir notificaciones cada vez que se esté subiendo nuevo contenido. Semanalmente estamos llevando esta labor a cabo. Algo que comenzó simplemente como una entrevista de dos personas que tenía en mente que deseaba entrevistar, se ha convertido ya en un programa semanal y algo bastante, wow, algo que ha sido de bastante bendición y edificación para muchas personas, igualmente para mí, ¿verdad? Y dando comienzo a lo que es mi trayectoria, y también les exhorto, compartan todo en las redes sociales para que se puedan conectar más personas a la misma. Dando comienzo a mi trayectoria, ¿verdad? Nos gustaría que comenzáramos con lo que fue tu crianza, tu niñez y tu infancia. Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, me crié en el Evangelio, en la Iglesia Discípulos de Cristo de aquí de Corozal, Puerto Rico. Desde muy temprana edad he tenido pues la oportunidad de conocer al Señor. Tuve en las diferentes escuelas bíblicas, en los párvulos, en los principiantes, la escuela dominical era bien importante durante todos esos años, pero sobre todo los campamentos de verano. Los campamentos de verano eran como que el top, lo que todo el mundo esperaba en algún momento. Y nos fuimos adentrando en todo lo que era la palabra. Mi familia, vengo de una familia cristiana de parte de mi papá, varios pastores entre mí, tengo un hermano pastor. ¿Y qué te puedo decir? Siempre hemos tenido esa convicción de que si no tenemos a Dios en nuestros corazones, no somos nada. Y gracias a Papito Dios, pues mi mamá nos llevaba a la iglesia. Somos 4 hermanos de mi papá y mi mamá, y 2 hermanos que tengo también de parte de mi papá. Somos todos 6. Ahora mismo, pues, uno
falleció hace muchos años, ya como 20 años aproximadamente, 24 para ser exacta. Y gracias a que mi mamá nos llevó a la iglesia y conocimos del Señor, hoy le puedo decir que aunque mi hermano no está con nosotros, sí estoy convencida que donde él está en un mejor lugar. Y eso es bien importante. Sí. Pues me crié, como te dije, en el Evangelio y durante mi niñez, pues tuve una niñez, pues gracias a Dios, bien feliz. Siempre he sido bien fuerte, a pesar de que soy así diminuta. Nunca me dejé del bullying y todas estas cosas, no. Bullying era esto, el que se atreviera a hacerme bullying. Y trataba, ¿verdad? de que nadie pudiera inventar conmigo, decir. ¿Y qué te puedo decir? Durante mi trayectoria y durante la escuela también, tuve la oportunidad de competir en muchos certámenes de oratoria. Y durante esto del transcurso del tiempo, a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que eso me ayudó mucho el que yo pudiera estar en los caminos del Señor, a que yo pudiera tener fluidez en la palabra. O sea, poder hablar, poder pararme delante de la gente, no tener ningún tipo de miedo. Y eso es verdaderamente bien importante en estos momentos, sobre todo para mi vida. Sí, eso explica bastante bien lo que hemos tenido y han tenido la oportunidad de escucharte exponer la palabra en la iglesia. Explica bastante bien porque de tu oratoria, o sea, que tienes una oratoria bastante excelente y una exposición bastante buena y profesional, y no solamente en cuanto al conocimiento de la palabra, sino en cuanto a expresión verbalmente hablando. Amén. Amén, amén, amén. Todo para la gloria de Dios. O sea que, pues, los cimientos. Eso no explica eso, pues, ¿verdad? Y ¿cómo fue? Que los cimientos en la palabra, o sea, que haberme criado en Evangelio, entiendo yo que ha sido una de las fortalezas para poder hacerlo en este momento de la manera que lo puedo, ¿verdad?, transmitir para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. ¿Verdad? ¿Y cómo fue ese proceso? Me dices que durante tu infancia estaba este pequeño, bueno, intento de bullying, porque no se lograba hacer bullying por ¿verdad? El tamaño. Los que vieron la promoción, yo le puse la pequeña gigante, pero lo que pasa es que la pequeña gigante al que yo me refiero es muy diferente a lo que pues nos vamos a referir en este momento. O sea, que el bullying en ese momento era pequeña estatura, pero gigante en carácter. O sea, que la persona que se ponía, como decimos acá en la calle, bruto con Berta Rolón, pues se las tenía que ver. Mira, ¿qué te puedo decir? Siempre fui la más pequeña en todos los grupos. En estos momentos, pues, yo mido 4 pies, 10 pulgadas. O sea que en cualquier grupo ahora mismo, yo tiendo a ser como la más pequeña. Sin embargo, Dios es tan perfecto que no me dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio, y yo lo entendí y lo atesoré desde pequeña. Wow. Me defendía como gato boca arriba. Obviamente, entre muchas cosas que me pudieran decir, yo me paraba en la brecha y establecía autoridad de inmediato. Pero gracias a Dios, miren, estoy aquí feliz, pude trabajar con mucha, y ahora que puedo establecer la autoridad de lo alto, no ni se imaginan lo que puedo hacer. Wow. Y luego de que hemos pasado lo que es la etapa de la niñez, ¿cómo fue tu etapa de adolescencia, tanto en la escuela, fuera de la escuela, eclesiásticamente y fuera de la iglesia? Ok, pues te puedo decir que me gradué de aquí mismo, de la Escuela Superior en Corozal, de Emilio R. Delgado de Corozal. ¿Eres nacido y criado en Corozal? Sí, nací en Corozal, en el Hospital Viejo de Corozal, o sea que soy corozaleña de pura cepa. Oh, interesante. Soy Oye, yo corozaleña. siempre pensé honestamente que tú eras New Yorker.
Oh my God, no. Sí, oye, y muchos que me verán diciendo esto van a decir, oye, Janet, pero tú te crees que estos son New Yorkers, porque lo mismo le dije a Pastor Tito, lo mismo le dije a Pastor Raúl, sabemos que sí era New Yorker, pero lo mismo le pensé de Pastor Tito y de otras personas, van a decir, tú piensas que estos son New Yorkers, pero no, lo que pasa es que por los New Yorkers tienden a tener un cierto carácter y una cierta personalidad bien similar. Y pues por eso, como tu carácter y tu personalidad tiene muchas similitudes con el apóstol Raúl, pues yo pensaba que tú eras New Yorker o simplemente nacida en Estados Unidos y criada en Estados Unidos. No, soy platanera. Platanera de Corozal. Nací en el Hospital Viejo de Corozal. No sé si me llevaron en un Jeep Willy por ahí con comadrona, era, porque a mí me encantan los Jeep Willy viejos. Así que no, nací en Corozal, soy corozaleña. Como te dije, estuve en la escuela superior aquí en Corozal. Me gradué en el 87 en la clase Chester en Corozal. Entré a la Universidad de Puerto Rico y luego empecé y no terminé básicamente en la Universidad de Puerto Rico, sino que quise irme por lo que es banca y entonces estuve trabajando para el Banco Santander durante varios años. Ahí es que conozco al que hoy es nuestro apóstol y compañero de trabajo en aquel entonces, Raúl López. Y antes de llegar a esa parte, porque ahí yo quiero abundar muy bien, quiero abundar mucho en eso. Pero antes de llegar a esa parte, ¿cómo, antes de llegar a su profesión, como, ¿verdad? En el área de la banca, ¿cómo fue su procesos o etapas que usted tuvo antes de llegar antes de llegar o durante el tiempo de preparación para llegar a esta profesión? Por ejemplo, tengo entendido que tuve un hijo de mi edad para completar, de mi edad. ¿Esto fue durante esta preparación o antes? Ok, pues cuando termino de estudiar, cuando entro al banco precisamente, estamos hablando de que fue en el 89, 90, entro al banco a trabajar, me caso, tengo un primer matrimonio y tengo a Ricardo, que es mi hijo que actualmente tiene 29 años y tengo dos nietos, Julieta y Aurelio. ¿Y qué te puedo decir? Un matrimonio que duró apenas 5 años, mejor, con altas y bajas, pero tengo muy buena relación con el papá de mi hijo, no tengo problema ninguno con él. Lo menos. Luego que estás lo que pasa de esta etapa, ¿verdad? De matrimonio y tienes tu hijo y ya estás en la preparación de tu profesión. ¿Cuáles fueron tuviste que pasar por algún proceso o obstrucción para poder cumplir con tu profesión o sea, tu profesión como bancaria, perdóname? No te entendí la pregunta, discúlpame. Ok. Luego que pasa este proceso en tu matrimonio, pasaron algunos sucesos, los cuales estuvieron durante tu preparación en banca, o sea, para tu profesión, o no. Bueno, cuando terminé mi relación con el papá de mi hijo, pues fue una situación bien difícil en la cual estuve envuelta con él. Y pues, ¿qué te puedo decir? La situación fue de tal magnitud que te podría decir que cuando tengo la convicción de que mis cimientos en el Evangelio eran tan fuertes como para entender que todo lo que estaba pasando sí me importaba y sí me interesaba y sí tenía unas repercusiones, pero a lo mejor lo tomé livianamente, aun cuando era una situación grande en mi vida. Pude trabajar con la situación gracias a que yo tenía
un conocimiento de la palabra, aun cuando en ese momento, cuando sucede esa situación con mi esposo, yo estaba apartada. Porque sí, mi juventud la tuve en la iglesia, fui una líder de jóvenes en la iglesia de Discípulos de Cristo, nos congregábamos los viernes en sociedades, o sea, siempre me mantuve en la iglesia. Fui una joven, a lo mejor le gustaba salir, en casa no había mucho de salir, habían chaquetas de goma que tú no te quieras imaginar, o sea, eso de salir en aquella época ochentosa, eran paris de marquesina, pero aún así, pues, pude lidiar con ser una joven del Señor, compartir con mis compañeros de estudio. No, y ahí ese es porque quería, la razón de la pregunta fue por esa, porque quería, estás pasando durante este proceso, pero quiero ver cómo la enseñanza que obtuviste durante tu niñez dentro de los caminos del Señor, porque fuiste criada en la iglesia, cómo fue que influyeron durante este proceso de separación y preparación en tu profesión, algo que fue en la misma vez. Pues aquí vemos que aunque estabas apartada como tal, pero debido a la palabra que se te había inculcado desde niña, debido a las enseñanzas que había obtenido, pues pudiste lidiar con esto de una manera bastante efectiva sin que te afectara tu profesión y tu persona como tal. Claro, claro que sí. Obviamente, luego de ese proceso y después de haber pasado un tiempo, pues es que conozco a mi actual esposo. Conozco a Juanma, llevo casada con Juanma, ahora cumplimos 24 años de casada. 4 años de casada. De esa relación tengo 2 hijas hermosas que son Diana Carolina, que tiene 21 años, y Dianela, que cumple ahora 18. Esa es la que tú le dices gata salvaje. Gata salvaje, la Gata que yo salvaje. de Jesús, que tiene una palabra profética para su vida y que se va a cumplir aunque estemos con la boca tapada. No importa, Amén. se va a cumplir. Amén. Y luego, ok, ahora vamos a lo que, perdona, que me están escribiendo aquí, te está enviando saludos de diferentes personas. Mi tía Vino Sánchez, a Alberto Rivera, está enviándote saludos ahí. Bueno, que los están viendo. Sí. Saludos. Familia de parte de mi mamá, una familia extremadamente unida, una familia que es digna de poder decir que yo soy también Rolón, pero soy albino también. O sea, estamos hablando que tenemos dos genealogías hermosas y de reino, las ambas. Así mismo es. Así mismo es. Y luego ahora vamos a la etapa que yo quiero tocar, la etapa de la banca. Entra en tu profesión en lo que es la banca y ahí conoces a quien ahora es el apóstol Raúl López, pero que en ese entonces tengo entendido, ¿verdad? Que él aún no estaba en los caminos del Señor, si no me equivoco. ¿O sí? No, cuando yo conozco al pastor Raúl, el pastor Raúl era uno de los jefes de seguridad del banco donde yo trabajaba y lo conocí por una situación que hubo en el banco y él fue y entonces pues establecimos una conversación y de ahí en adelante pues pude establecer una amistad con él. Su aspecto era como es ahora, un hombre así serio y todo ese tipo de cosas. Y cuando vino a entrevistarme, yo lo miré y le dije, ay, mira, usted está muy serio y me está poniendo nerviosa. Y entonces, y ahí pues, él se sonrió porque me imagino que nunca alguien le había dicho algo como que, mira, me pones nerviosa. Y fue algo bien cómico, pero a la misma vez entiendo yo que fue una conexión tan hermosa que hasta el día de hoy
si hoy puedo decir que estoy en los caminos del Señor y que estoy de pie y que tengo una palabra balanceada en mi alma, en mi mente, es gracias a Raúl López, al pastor Raúl López y al apóstol Raúl López. Luego de que usted conoce a Pastor Roy López, ¿qué le hace ese acercamiento para invitarla a Casa de Adoración Máxima Alabanza? Pues mira, sí, varios años después, yo entiendo que, bueno, mi hijo mayor tenía 1 año cuando yo conocí al apóstol y a lo mejor tendría 5 cuando ya él era pastor, y nos comunicábamos, pero pues esporádicamente. Y Okay. luego, en mi matrimonio actual, yo tuve una situación bien difícil, la cual, gracias a la pastora Abigail, que yo llamé a la pastora Abigail, que en ese momento yo no iba, no asistía a la iglesia de pastor Raúl, ella fue pieza clave para mantenerme firme y tomando decisiones sabias. Eso es bien importante, Daniel, porque a veces tenemos una situación y llamamos a la gente incorrecta. Así la pastora Abigail en aquel momento fue el enlace del cielo para mantenerme a mí al borde de la costa. ¿Qué te quiero decir al borde de la costa? Siempre en la costa va a haber muchas olas, pero cuando tú estás al borde en una barca con alguien que te pueda alimentar tu oído de manera segura, yo pude mantenerme bien. Y precisamente cuando tengo esta situación, yo me arrodillé en el cuarto y yo le dije al Señor, yo quiero que tú me resuelvas esto, pero yo quiero que tú me lo resuelvas ahora. O sea, yo creyendo que yo mandaba, así, en esa. Y por primera vez, el Señor me habla al oído y me dice, yo te voy a resolver, pero mío es el tiempo. O sea, ¿sabe lo que él me quiso decir? ¿Sabes qué? Yo te lo voy a resolver cuando yo quiera. Pero me lo dijo tan bueno y tan sabio y tan omnipotente como es él que yo entendí. Exacto, pero en arroyo habichuela bien boricua cuando yo quiera. Exactamente. Mío es el tiempo. ¿Qué es lo que te pasa? Y fue en esa situación donde yo me quebré y le dije al Señor, Señor, tú dime qué quieres que yo haga. ¿A quién yo voy a creer en esto? Y nuevamente la voz del Señor me dice, tienes que ir a la iglesia de Raúl López. Así, en voz audible. O sea, hoy yo estoy en la casa de adoración Máxima Alabanza, que es la casa que Dios me ha plantado allí. Ay, no es que me lo digo popular, no. No es que me gustaban las adoraciones, no es que me gustaban las danzas, no. Es el lugar que Dios me plantó hace 16 años. Para ser exacta. Wow. Wow. Y tocaste un punto muy importante que me llamó mucho la atención, en el cual muchas veces nosotros tenemos situaciones y buscamos a las personas equivocadas. Razones por las cuales muchas veces la mayor parte de las veces las soluciones son, o las decisiones que tomamos son las equivocadas. Mientras estabas pasando por este proceso, buscaste a la persona correcta, que fue la pastora Abigail, y el fruto de eso fue que, ¿verdad? Se solucionó la situación por la cual estaba pasando. Vienes a Máxima Alabanza, que para ese tiempo, si no me equivoco, aún se llamaba Jehová Shammah, ¿verdad? Sí, aún se llamaba Jehová Shammah. Vienes a Máxima Alabanza, pero antes de llegar a este punto de Máxima Alabanza, quiero llegar a un punto en el cual siempre toco con las personas que tengo en el programa, y es uno muy importante, y es ¿cuál fue el momento que ya haya sido durante la adolescencia, adultez, dentro o fuera de la iglesia, en el cual tuviste tu primer encuentro con el Espíritu Santo? Ese encuentro sobrenatural
el cual marcó tu vida y te dejó dicho como que, ok, esto es real? Por ejemplo, muchas personas han dicho que han sentido, como me acabas de expresar, una voz física, pero no sé si eso fue antes o después de tu primera experiencia. Hay otros que han dicho, Janiel, yo sentí un viento, sentí algo que me tocó, etcétera. Sí, el Señor me habló a través de su palabra y sentí un fuego consumidor. ¿Cómo fue esa primera experiencia que tuviste? Pues mira, Yadniel, te voy a contar. Te dije que llevo 24 años con mi actual esposo. Cuando comienzo con él, legalmente no me casé, o sea que no me casé por la iglesia, sino comencé a convivir con él. Estuve asistiendo a una iglesia que, como te dije, tengo varios tíos míos que son pastores, y yo asistí a la iglesia de mi tío Gilberto. Mientras el tío Gilberto estaba un día orando, yo estaba embarazada de Diana Carolina ya. O sea, estamos hablando hace 21 años exactamente. Dios me da la oportunidad de que me bautizara con otras lenguas. Y yo no estaba aún casada con mi esposo. Eso fue para mí tan poderoso porque yo pensaba en aquel momento, luego que tuve la oportunidad, decía, ¿cuánto me amas? Porque yo sé que yo tengo que tener este compromiso real con mi esposo y no vivir de manera, ¿verdad? Cuando tú no quieres que yo estableciera, ¿verdad? Y aún así tú me premias con esto. Y ahí Wow. yo te puedo decir que no pasaron como 5 meses que yo hablé con el apóstol Raúl y le dije, mira, siento la necesidad de que yo me tengo que casar con mi esposo. Y Juan no tenía ningún problema, básicamente para casarnos, pero el día y la hora en punto que yo me casé con Juanma por la iglesia, esa noche fue una noche diferente. Y sin embargo la gente va a decir, estabas con la misma persona, dormiste con la misma persona, pero créame, yo no me sentí igual. Y fue yo digo que eso ha sido un premio para mí tan grande que Dios me dio, porque realmente yo pensaba que era inmerecedora, pensaba que no lo iba a tener nunca hasta que yo estableciera las cosas como era, pero ¿sabes qué? Me dio una enseñanza. Aquí tú llegas como llegas y él trabaja como tiene que trabajar. Wow. Yes, y tienes que trabajar. No, impresionante cómo el Señor te da este don de lenguas estando fuera de matrimonio. Algo que rompe aquí, ¿cómo que se dice esa palabra? ¿Las qué? Paradigma. Exacto, rompe los paradigmas de que no, para tú hablar en lengua o recibir alguna visitación o experiencia con el Espíritu Santo y con el Señor, etcétera, tienes que estar totalmente fuera de pecado. O sea, ahí se rompe este paradigma. Claro, con eso no les quiero decir que puedes recibir o no puedes recibir, porque pues cada quien Dios le regala como tenga que regalarle y le da las cosas como la tiene que dar. El que yo pudiera hablar en otras lenguas me daba salvación a lo mejor, pero sin embargo yo sentía que tenía que arreglar esa conexión con Dios a través de mi compromiso con mi esposo. Y como le digo, gracias a Dios, llevo 24 años con Juanma y Dios me ha regalado un hombre maravilloso. Y tuve la oportunidad de poder hablar otras lenguas, pero yo le puedo decir que yo me sentí como que Dios me amaba más de lo que yo pensaba que me podía amar. Era increíble. ¿Y cómo ha sido de contribución hacia no solamente su vida profesional, sino personal también y en su matrimonio? Comparando cuando estabas, por decirlo así, en ley,
con el Señor versus cuando no. Es como cuando tú sales con una persona escondida y de momento pues se la enseñas a todo el mundo sin importarle nada. Pues yo entiendo que es como si fuese una reacción así. ¿Qué pasó? Aquí estoy bien. Yo pienso que en ese momento yo pude reclamar mucho más el que yo pudiera tener una vida plena en el Señor, porque no había estas sombras, estas manchas que a veces le ponemos y que obviamente están establecidas en la palabra, pero sí pude tener ese contacto con el Señor como más directo. Es increíble, la verdad, Daniel. No te puedo ni decir una palabra que pueda describir lo que yo viví en aquel momento. Por eso que hago la pregunta, porque mientras estaba hablando puedo evaluar que hay un tipo de diferencia, o sea, asumo, perdóname, evalúo y asumo que hubo una diferencia Claro. mientras estaba con Cristo versus no, y por eso fue que quise hacer la pregunta, porque muchas personas piensan que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y nos mantenemos en cierto estilo de vida, y no realizamos ciertos cambios que son esenciales, pensamos que todo va a fluir normal y etcétera, pero no, como vemos en su caso y hemos visto en el caso de otros ministros que se han entrevistado. Hay un cambio radical en la vida y en matrimonio, incluso en la profesión de las personas cuando toman la decisión de realizar estos cambios que son esenciales, que tal vez ante el ojo de la persona no entendedora son cambios diminutos, pero para una persona entendedora de la palabra son cambios que verdaderamente son esenciales. Claro. No te imaginas cuánto, ¿sabes? La verdad es que el cambio fue del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, yo haberme dormido con una persona el día antes y cuando me caso con él, fue algo diferente y verdaderamente inexplicable, la verdad. Y entonces, una vez comienzas tu etapa en la Iglesia Casa de Oración Máxima Alabanza, en ese tiempo conocido como Jehová Llama, ¿cómo empezó a contribuir y influenciar la enseñanza que estabas recibiendo de parte del apóstol en tu profesión, en tu vida personal y también en tu vida maternal? Ok, pues te puedo decir que la iglesia hace siempre, para la gloria de Dios, nosotros estamos en una iglesia que tiene una palabra balanceada. O sea, aquí no solo nosotros aprendemos de la palabra, sino que nosotros nos convertimos en maestros de la palabra, porque la enseñanza es para transmitirla. Y, ¿qué te puedo decir? Comencé en la iglesia en el 90, perdóname, en el 2005, entiendo así, 2005, 2004, 2005. Luego también fui líder de diáconos en la casa también. He pasado varias etapas en la casa, de líderes, perdón, y verdaderamente han sido de crecimiento. ¿Qué puedo decir? En este momento que puedo estar haciendo más, que quisiera poder comprometerme en hacer más, porque hay muchas cosas que hacer. La miel es mucha y los obreros son pocos. A veces pensamos que tenemos mucha más recompensa en nuestros trabajos seculares, cuando la realidad es que la recompensa mayor viene del cielo. Así mismo es, ¿no? Y yo mismo he sido testigo de cómo has testificado en la iglesia, de cómo la palabra que has recibido ha contribuido en tu empresa y en tu vida maternal, o sea, en la vida de tus hijas. Claro, claro. He aprendido a todo lo que tenemos por herencia, nosotros tenemos que transmitírsela a los hijos de nosotros. Yo cada vez que veo a mis hijas y veo cómo están las cosas en el mundo, yo descanso en la palabra que Dios ya ha hablado sobre mis hijas. Y de igual manera con mi esposo. Descanso en lo que ya Dios ha hablado sobre nosotros. Hay ocasiones
en que aún teniendo la palabra, llegan momentos que te trastocan. Y es ahí donde tú dices, ven acá, yo estaba en el lado correcto, pero esto llegó y ¿qué hay? Y eso sí ha llegado también a mi vida. Así mismo es. Y ahí es donde quiero llegar, luego de contar todo esto, de por qué esto contribuyó a esto, y cómo contribuye esto a otro, y cómo contribuye esto a otro. Es porque quiero llegar a un punto muy importante en cual tanto Berta como yo nos pusimos de acuerdo a tocar, porque sé que será algo de bendición y de edificación, y aquí yo sí le pido a todos que presten mucho oído a esto. Y es porque tanto el desarrollo profesional de Berta como bancaria, vemos que tiene un buen desarrollo en su oratoria, y eso es algo que le ha ayudado en exponer la palabra. Pero una vez llega a máxima alabanza, vemos cómo comienza a recibir palabra y comienza a crecer no solamente como persona, sino espiritualmente hablando. Ahora, luego de recibir todas esas herramientas, ¿cómo todo esto contribuyó al año 2015? Wow. El año 2015, yo entiendo que, así mismo como cuando yo me casé con Juanma, hubo un antes y un después. Así mismo fue el octubre 14 del 2015. El octubre 2014, el octubre 14 del 2015 marcó una etapa en la cual si yo no hubiese estado en los caminos del Señor, yo no hubiese estado hablando contigo hoy. Yo no hubiese estado conectada con el Señor, no apartada, sino conectada de la manera que yo estaba conectada y que puedo estar conectada hoy, yo no hubiese podido trabajar con la situación. Verdaderamente, no y no, para nada. Sin Dios no hubiese podido. ¿Y qué te cuento? ¿Qué fue lo que pasó en este 2015? Que por eso les pido a todos los que están escuchando, presten mucho oído, porque esto es un proceso el cual sé que va a ministrar a todo y cada una de las personas que están viendo esto tanto ahora en vivo como los que lo hayan de ver grabado. ¿Qué ocurre en el 2015? Que todo lo que aprendiste en Máxima Alabanza, toda esa enseñanza, contribuyeron de una manera para esta situación que ocurre en el 2015. Que comienza, Okay, pues comienza en el 2015. Comienza en el 2015. Lo primero que te voy a decir es que siento la madurez de hablar de esta situación con la firmeza y con la actitud y con la convicción de lo que yo voy a hablar hoy. En 2015 era 7:00 de la mañana y mientras yo estaba viendo televisión, viendo noticias de que habían habido unos empleados y todas estas cosas que habían sido arrestados por ciertas situaciones a través de Puerto Rico por una situación en los departamentos de transportación y obras públicas. Yo estoy viendo la noticia de la manera más normal del mundo y cuando estoy viendo la noticia, que me voy básicamente a dar la vuelta, pero Yadniel, mi corazón yo lo sentía aquí. Y el Señor me dice, prepárate, que tú estás entre esas personas. Yo le contesto al inmediato, ¿cómo es? No puede, ¿cómo es? Yo de inmediato le contesto al Señor y me dice, tranquila, porque como estuve con Daniel, voy a estar contigo. Yo me baño, pero a las millas, llamo a mi esposo y le cuento y me dice, pero ¿quién te llamó? ¿Quién te dijo? Yo dije, nadie me llamó, nadie me dijo, me lo dijo Dios. ¿Cómo hacer? No entiendo. Entiéndelo. Me voy a bañar, me voy a salir un momento y voy a hacer lo que tengo que hacer. La primera llamada que yo hice fue al apóstol. Y le dije, está pasando esto. Escúchame bien, Daniel, a mí nadie me ha llamado todavía. Está pasando esto. Y él me dice, ¿quién te llama? ¿Quién es?
yo no sé nada, a mí me lo dijo Dios, yo no sé. Tranquila, tómalo con calma, quiero que sepas que estoy contigo, que cualquier cosa me llames. E inmediatamente, luego que pasa eso, recibo una llamada que estaban buscándome para entrevistarme. Yo voy directamente a la abogada que ya había contactado para esos fines, porque todavía no sabía de qué se trataba. Y cuando llego donde el abogado me dice, pero tú eres empleada. Yo, no. Tú eres, no. Pero tú eres, no. Y él no entendía el por qué yo le decía que no a tantas cosas, cuando la realidad era que yo le estaba diciendo la verdad. Yo no era empleada, yo no tenía acceso a los sistemas, yo no tenía nada de eso. ¿Qué pasa? Que cuando finalmente sucede y me encuentro con lo que es, pues solamente dije, yo estoy aquí dentro por una sola razón, porque Dios permite que yo pase por este proceso. Cuando llego al tribunal de San Juan, me preguntan si yo era Berta Rolón, si yo soy Berta Rolón, esto, lo otro, fantástico, llegué con la firmeza que te estoy hablando ahora, sí, así, con la postura así. Pero cuando llegué a ese lugar, sentí quebranto, sentí que me estaba ya desboronando. Pero hice algo que cuando alguien de las personas que está viendo este video, sobre todo a ti, Luis Adorno, que vas a estar viendo este video, él fue otra de las personas que injustamente, al igual que yo, estuvo en este proceso, como otros también que injustamente estuvieron, pero él lo mencionó por una sola razón. Porque cuando yo llegué a ese lugar donde ya me iban a poner a lo mejor unas esposas o cerrar una celda, yo le dije, yo solamente quiero hacer una cosa. Ustedes me la permiten y me dice, ¿qué usted quiere hacer? Yo necesito arrodillar, no voy a orar. Y mientras estaba la gente desesperada en aquel lugar, yo comencé a declarar y a decir, Señor, yo estoy en este lugar porque tú permitiste que yo estuviera en este lugar para que estas personas que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando hoy puedan sentir ese abrazo y ese abrigo tuyo en este momento difícil. Yo estoy aquí porque yo quiero orarle a ellos y sentir que yo soy la conexión contigo para que ellos se sientan bien. En ese momento fue algo tan fuerte el que yo pudiera declarar ante, yo podría decirte que en el lado mío habían como 7 personas, en el otro lado podía escuchar a lo mejor 10, no sé cuántas había, pero yo comencé a declarar una palabra desde el primer momento que yo estaba allí. Número 1, porque yo sabía y entendía que yo estaba allí porque Dios permitió, pero no porque yo estaba en contra o faltando a la ley. Yo estaba completamente segura. ¿Qué pasa? ¿Por qué menciono a Luis Adorno específicamente? Porque Luis me escuchó orar. Y mientras Luis estaba en el otro lado, Luis se asomó y las lágrimas le bajaban y me dijo, ahora estoy tranquilo, porque si tú estás aquí es porque esto es una injusticia, lo sé, porque tú y yo estamos aquí. Y wow, aún cuando estaba pasando por lo mismo que yo estaba pasando, él sentía ese abrazo de parte del Señor. Me tuve que someter a un proceso difícil, un proceso que no se lo deseo a nadie. Pero ya lo maravilloso de todo esto, de lo que estamos hablando hoy, para que la gente pueda entender, usted no es capaz de abrir la boca de juzgar a nadie si a usted no le consta. Esto es una de las verdades bueno, más grandes que podemos tener en la palabra. O sea, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú juzgas, a mí también te van a ver. Y cuando pasé ese proceso, yo estuve en ese proceso, yo te diría con algunos 7 u 8 meses, tal vez un año. Pero los primeros días de ese proceso, aún estando en el Señor, yo quería desmayarme. Hubo momentos en que perdía la fuerza
porque no entendía, escúchame bien, no entendía que los planes de Dios conmigo eran mayores que los que yo pensaba que yo podía tener. Era una líder en la iglesia, tenía mi empresa, entendía perfectamente dónde yo estaba parada, pero sabes que a ti que me escucha y que a veces te atreves a dar mi camino, quiero que sepas que ese proceso solo me llevó a averiguar una sola cosa, del material que yo estaba hecha. O sea, no, como me dije en la prédica anterior, ellos me tiraron con todo lo que tenían, pero no sabían que el que iba conmigo era mayor que el que podía decir algo en contra mía. Porque cuando comienza el proceso, simplemente terminaron diciendo, aquí no hay absolutamente nada. Eso yo lo sabía desde el primer día, pero tenía que pasar el proceso. Hay momentos en la vida donde somos capaces de hablar y no entender la magnitud de las palabras que usted habla. Si usted hoy está pasando un proceso judicial, sea un proceso con su matrimonio, sea un proceso por su vecino, sea un proceso por lo que sea, no juzgue el camino de esa persona. Simplemente ore, simplemente haga al Señor y diga, Señor, dale paz, que pueda tener paz en medio de la tormenta. Yaniel, yo tuve paz en medio de la tormenta, pero aún así recibí los vientos contrarios, aún así recibí las tronadas, aún así recibí fuertes lluvias, aún así tuve al agua hasta el cuello. Pero lo peor de todo esto es que la sociedad es capaz de juzgar y hablar sin conocer. Y diferencia del Dios que le servimos es que no es capaz de juzgarte, sino que Él simplemente te abraza y te dice, yo estoy aquí. No importa cómo usted vaya a llegar al evangelio. Hay gente que dice, usted llega al evangelio cuando está llorando, usted llega al evangelio cuando está en problemas. Si usted llega cuando tiene problemas, si usted llega cuando está llorando, gloria a Dios por eso. Porque usted está llegando al camino correcto. Usted es de los que tradicionalmente solamente visitaba la iglesia los Viernes Santos. Gloria a Dios por eso, la visitó el Viernes Santo y si Dios le dio la oportunidad de conocerlo, gloria a Dios, no juzguemos el camino de nadie. Y ese proceso me enseñó a que podemos estar en los caminos del Señor, podemos establecer relación con Dios, pero tenemos que ser la diferencia entre la cizaña y el trigo. Tenemos que ser esa semilla que da su fruto, su tiempo. Esa semilla que en algún momento, ¿sabes qué? En mi mejor momento, yo pensé que estaba en mi mejor momento con Dios y a través de mi empresa. Pero ¿sabes qué? El enemigo se equivocó porque yo pensaba que yo estaba en mi mejor momento, pero mi mejor momento es el hoy, después de ese proceso. Yo le doy gracias a Dios por ese proceso porque me enseñó. ¿Sabes qué, Daniel? ¿A quiénes son mis verdaderos amigos? ¿A quién van a ver este video y van a juzgar mi camino? ¿A quién va a ver este video y va a decir, wow, esa mujer pasó por ese proceso? Pues sí, sé por el proceso. Pero ¿sabes qué? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y porque aun cuando en este momento estoy hablándote a ti, te quiero decir es que podemos tener paz en medio de la tormenta, aunque la gente hable lo que se imagina y no es increíble cómo el poder de las palabras, el poder no solo de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios hizo los cielos, la tierra, es capaz de hacerlo todo, pero el poder de las palabras que salen de la boca de aquella persona que trata de herir, mi hermano, es que vino el tapaboca. Por eso es que ha venido toda esta situación que nosotros podamos lidiar con todo. Pero ¿sabes? Otra cosa, Yaniel, aprendí quiénes son mi verdadera familia. Mi familia que no me dejó. La familia Rolón, la familia Albino, mis padres que son columna grande, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos nos unimos, sobre todo mi iglesia, que aún cuando sabía lo que sucedía, estuvieron ahí. Hubo momentos en que sí platicaba, porque soy humana, pero ¿sabes qué? Dios me dio la victoria. Una victoria grandiosa, una victoria que verdaderamente es inexplicable. Algo poderoso en el Señor.
porque supe que aún estando en los caminos del Señor puede venir el día malo. Pero ¿cómo lo trabajamos si nuestras columnas no están sólidas en Él? No, y la cuestión. ¿Cómo fue? No, que me digas algo, que me digas algo. Ok. No, y también que quería decir que yo fui testigo de ese proceso. Yo vi muchas veces cómo Berta Rolón entraba por esas puertas de la iglesia eufórica, con una fe encendida, tomaba el micrófono y comenzaba a impartir palabras, ya fuera ese a través de la intercesión o impartiendo una palabra como el agua hasta el cuello, la cual todavía es una palabra que yo me recuerdo, que fue durante ese proceso de esa prédica, recuerdo bien clarito. Y también pude ver cómo muchas veces yo veía entrar por esas puertas a Berta Rolón, quebrantada, decaída, y muchas veces hasta llorando, y veía cómo la foto Raúl venía donde usted y le daba un abrazo a la pastora Abigail también y diferentes personas. Y yo, wow, pero aún así ella se mantiene, o sea, ella sigue viniendo. Llega a ser otro, se hubiera quedado en la casa tragándose las lágrimas, pero ella sigue viniendo a recibir palabra, ella sigue viniendo o sea, a alimentarse, a llenarse de fuerza, porque según veía a Berta Rolón entrar quebrantada en un día, vamos a ponerle por miércoles, ya domingo yo veía a Berta Rolón entrando por esas puertas eufórica, bien fuerte en la fe, de por qué le puse el nombre en la promoción, la pequeña gigante. No solamente yo le digo así, en la iglesia también las llaman así. ¿Y es por qué? Porque será pequeña de estatura, pero una gigante de la fe. Y eso es algo que se probó, que no es un sobrenombre, no es un apodo, no, es algo que ella, un nombre que ella se ganó durante este proceso que estuvo pasando. Y abundo mucho en esto, ¿por qué? Porque Berta lo está contando, pero yo fui testigo en cierto punto que pude ocularmente ver y visualizar a Berta, como ella muchas veces estaba decaída, pero de momento ¡boom! O sea, se recargaba y vámonos a la carga nuevamente, vamos a impartir palabras y toda la cuestión. Y recuerdo muy bien esa palabra como si fuera el día de hoy, la cual fue con el agua hasta el cuello, una palabra la cual viste, y si no me equivoco, aún estabas en este proceso. Estando en el proceso, tuve la oportunidad de predicar y predicar precisamente eso, cuando tenemos el agua hasta el cuello. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque hay tres tipos de personas, Yadniel. Hay personas que han pasado tormentas. Hay personas que van a enfrentar una tormenta. Y hay personas que ya se liberaron de la tormenta. Y de esos tres tipos de personas, yo puedo decir que de ese proceso salí airosa, en el gracias a Papá Dios, y que yo desde el día uno yo sabía que iba a salir airosa, pero no es lo mismo estar dentro de ese proceso. Hello, no es fácil. Y nunca he tenido problemas con que la gente pueda decir algo de mí, porque realmente sabe que lo que la gente pueda decir de mí no es que no me importe, pero no me va a quitar el sueño porque yo sé la relación que yo tengo con Dios. O sea, estoy clara con eso. Y cuando pasaba y los días, yo una de las veces, como mismo en ocasiones le pedí al Señor y le preguntaba, le dije, ¿cómo es que tú permites que esto pasara? Pero es que esto no lo estoy entendiendo. ¿Tú puedes entender cómo es que yo me puedo sentir? Así le dije al Señor. Y él me dijo, cuando los 10 mandamientos fueron escritos, lo hicieron pensando en ti. Y yo
me puse a leer los 10 mandamientos y que cuando dice no levantas falso testimonio, o sea, yo sé por lo que tú estás pasando, lo hice pensando en mí. ¿Por qué? Porque, mire, si usted no le consta algo, no hable de lo que usted no le consta, porque cuando usted va a un tribunal a decir mentiras, usted va a quedar como lo que es un mentiroso. Y la justicia de Dios, que iba agarrada conmigo de la mano, vio en aquella mujer que estaba dirigiendo todo. Si usted no tiene más nada que decir, vaya que no vuelva más, porque no tengo nada que decirle. Es como que cuando cogían a esta mujer en el momento, vete y no peques más, le dijeron vete, y yo solamente estaba esperando que dijeran, aquí no hay nada. Cuando es en ese preciso momento que dicen que no había causa ninguna, yo sentí como mi corazón volvió al lugar. Es algo bien difícil. No sé si hay personas en algún caso o son policías o son fiscales o abogados, porque a lo mejor el fiscal, el abogado ya está acostumbrado, ¿verdad?, a estar en un tribunal, pero fuera de un fiscal y un abogado, nadie quisiera tener nada en la corte, porque uno no quisiera tener nada. Para nada, miren, a mí me dicen algo de la corte y yo no quisiera ir a la corte. ¿Qué pasa? Que ese lugar en algún momento fue un lugar donde yo sentía que había opresión, pero como en ese mismo lugar yo sentí que hubo liberación. O sea, wow, pero importante, Yaniel, y no puedo dejar pasar esto. Mi amado esposo jugó un papel, wow, ese fue el verdadero guerrero, el que estuvo ahí cuando yo lloraba, el que estuvo ahí en los cambios míos de montaña rusa. Así que si hoy usted al lado de su esposo, valórelo, ámelo, porque verdaderamente Dios me dio un compañero de vida que mis últimas palabras siempre le digo que deben ser en el cielo te voy a estar. Wow. No, y aquí escribe Carmen, la mamá de Pastor Tito, escribe: Berta, te admiro porque con tu proceso te llenaste de fe y le cortaste la cabeza a Goliat. ¡Wow! Poderoso. Ese gigante suelo. Y que lo sepan los filisteos. Y que lo sepan los filisteos. Así mismo es. Y recuerdo muy bien también que mientras estás pasando por este proceso, nunca, o sea, no solamente estabas predicando, sino que nunca dejaste, ¿cómo es que se dice esa palabra? No es que dejaste, sino nunca pusiste esto como un impedimento, un pretexto para dejarte de usar por Dios. Mira, Yadniel, durante ese proceso hubo varios días que quise quedarme en la casa, y yo me conectaba con la naturaleza totalmente. Yo vivo en un campo y aquí hay gallinas, guineas, caballos, aquí hay de todo. Yo hago mis plantas, me dediqué a mi casa, me dediqué a estar aquí. Y eso me ayudó mucho, porque la naturaleza cuenta la gloria del Señor. Y hay ocasiones donde empeñamos en irnos al bullicio o escucharlo. Mire, si no tengo que escuchar a nadie, solamente me alimento de la palabra del Señor. Yo escuchaba a Pereira, me gustó mucho Dante Gebel predicando, me gusta mucho escuchar a Pastorito, a Raúl, y escuchaba prédicas y me llenaba del Señor. Me llenaba del Señor, o sea que viniera, llegó el momento en que yo me paré y decía, ahora que soy libre por la sangre de Cristo. Yo decía, este proceso tiene fecha de expiración, y yo le exhorto a las personas que están pasando por un proceso judicial, miren,
En este caso, yo sabía mi desenlace, pero no juzgo que usted a lo mejor tenga dudas de su desenlace. Yo le digo hoy a esa persona que pueda estar pasando una situación, confíe en el Señor, porque Él es poderoso para debilitar cualquier daño del enemigo en contra de usted. Y toda palabra que ha sido ya puesta como base en su cabeza, mire, se va a cumplir. Declárelo, dígalo, exhórtelo, grítalo a los cuatro vientos, no tenga miedo, porque estamos viviendo unos tiempos, Yadiel, que no tenemos que, no podemos dar vuelta atrás, tenemos que mantenernos hoy más que nunca firmes para no caer, que es difícil, pero ¿sabes qué? Nuestra mayor virtud es poder resistir, apunta esa palabra esta noche, resistir, porque dice la palabra que cuando tú resistes el diablo huye. O sea, la resistencia es una de las mayores virtudes que podemos tener, pero esa resistencia no la podemos alimentar de papitas y doritos, no. Esa resistencia viene de parte del cielo, de la conexión con Dios. Así mismo es. No, y si hay algo, ¿cómo es que se llama la clase que estás dando ahora en el instituto? Seres espirituales. Seres espirituales, mira para allá. Que clase que vaya de la mano con todo lo que has vivido y con lo que has aprendido, que una clase la cual, o sea, va de la mano con cosas que tú has, o sea, en el mundo en que te has tenido que adentrar para batallar contra ese mundo, porque como dice la palabra, Claro. nuestra batalla no es contra carne ni sangre, o sea, Equipado, potestad y huestes de maldad. así es. Sí, pero mira, Yaniel, cuando nosotros somos sal de la tierra y cuando nosotros llegamos a un lugar, el ambiente tiene que cambiar. Cuando llega Berta Rolón a un sitio, las cosas cambian. Si se estaban llorando, ya se van a reír. Si Berta Rolón llega a un sitio, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo que va conmigo es mayor que lo que está en el mundo. Así es. Y me siento hoy 24 de octubre, ¿sí? Hoy 24 de octubre, 5 años y 10 días después de mi proceso, puedo decir que gracias a ese proceso le puedo dar la gloria a Dios, porque el enemigo no tiene parte ni suerte, pero como dijo Carmen, ese gigante se fue al suelo. Le cortaste la cabeza a Goliat. Así que estoy feliz, estoy agradecida de Dios y agradecida de la familia de Máxima Alabanza y la familia que Dios me puso desde el vientre de mi madre. No, y que mientras vas pasando durante este proceso, había dicho también que nunca dejaste o sea, nunca pusiste esto como pretexto o como un tipo de obstáculo para que el Señor continuara utilizándote. Y traigo este punto porque tengo aquí apuntado, yo soy una persona que adopté el hábito, incluso ayer hacía un live y dije esto mismo, yo he adoptado el hábito de que cada vez que me dan una palabra, siempre apuntarla. Cuando sé que es una palabra que viene de Dios, obviamente, porque hay veces que dan palabras así, si uno tiene discernimiento, uno sabe si viene o si no viene de parte del Señor. Hubo una palabra que me diste en agosto 30, que la tengo aquí apuntada, agosto 30 del 2017. Wow. Esto fue un domingo, si no me equivoco, miércoles, uno de los dos. Estamos hablando un mes antes de María, mes y medio antes de yo irme solo con mi hija para Texas por María. No sé si recuerdas que yo me fui solo para Texas con mi nena y mi esposa se quedó aquí por 2 meses. Y esta palabra fue dada a mí, la cual yo puedo compartir y quiero compartir, que fue cuando me dijiste, eres una columna importante en esta casa, no te desprecies,
y a mi esposa le dijiste, Yaniel es una persona llena de la palabra y yo, Berta, lo amo mucho. No te preocupes, me dices a mí, no te preocupes por las finanzas, porque Dios pondrá todo en su lugar. Y tú, hablando a mi esposa Yaribet, tienes un llamado muy especial. Dios los ha unido a ambos para impactar su comunidad. 2 meses luego, un mes luego de eso, ocurre María. Mes y medio luego de eso, yo tengo que partir a Texas solo con mi nena, sin un peso en el bolsillo. Wow. ¿Y qué pasa? Cuando llego a Texas, veo el cumplimiento de esta palabra poco a poco. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor puso todo en su lugar en cuanto a mis finanzas, no solamente el Señor nos unió a mí y a mi esposa más que nunca en ese momento, sino también que fuimos clave impactando a la comunidad que teníamos. Cuando hablo de comunidad, no me refiero en el barrio. El que vive en Estados Unidos sabe que los vecinos no se hablan menos que se conozcan, pero sí en las iglesias que visitábamos. Y no lo digo de manera arrogante, sino lo digo de manera de testimonio, porque pues contribuimos y trabajamos en diferentes ministerios el tiempo que estuve residiendo allá. Y esto fue una palabra que me diste el 30 de agosto de 2017 mientras estabas pasando por este proceso. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si toda persona que esté pasando por un proceso, no permitas que ese proceso te sea de obstáculo para que el Señor continúe utilizándote. No permitas que los procesos que tú estés pasando sean de obstáculos para que puedas llegar a donde Dios te quiere llevar. Por ejemplo, ahora mismo tengo aquí, veo que se conectó Wally Padilla. Wally Padilla, tuve la oportunidad, el privilegio, el honor de tenerla también en el programa, y ella nos contó de muchos procesos que ella pasó luego de venir a los caminos del Señor de igual manera, y cómo ella nunca permitió que ninguno de estos procesos fueran de obstrucción para ella. Y aún este mismo año, hace un par de semanas, viene un huracán, azota a Houston, y aún así ella estaba ministrando a través de las redes sociales. Pues de igual manera yo veía a Berta pasando por un proceso que a veces podía estar quebrantada, pero ¿sabes qué? Si ella venía quebrantada, el Señor le daba una palabra para ti en ese momento, Berta sin titubear venía donde ti y te daba esa palabra. Y eso es algo que yo siempre he admirado y he adoptado de ti. Amén, 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 amén. Eso solo lo puede hacer Dios, Yaniel. Verdaderamente las fuerzas espirituales que el Señor te da cuando tú te conectas con Él son maravillosas. Y esas herramientas a veces no las utilizamos. Esas son las que te hacen caminar cuando quisieras tirarte al piso. Esas son las que te hacen volar cuando quisieras hacer otras cosas. O sea, hay cosas que tú humanamente no las puedes hacer, pero cuando te conectas con el cielo sí lo puedes lograr. Porque es una alabanza, como dice la alabanza de Samuel Hernández, es una alabanza que cuando la canta cambia el universo. Pues esa conexión nos cambia, y estoy agradecida al Señor por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que me falta por hacer, porque hay una palabra que todavía no se ha cumplido, y esa palabra estoy en vías de que se cumpla. Y recuerden siempre, Dios no te da ideas ni te da estrategias para que el enemigo te las quite, sino que Dios te las da para que tú las encamines y que las puedas trabajar con la convicción de que van a lograrse. Pero tenemos que accionarnos. Dice la palabra que Dios le da de comer a los pajaritos, pero tienen que salir a volar. Y esta pandemia nos ha enseñado mucho. Así que, sobre todas las cosas, no mantengan los huevos en la misma canasta. Diversifíquense, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, claro que sí, lo estamos viviendo, pero el único que nos quiere ver oprimido, que nos quiere ver destruido, es el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque le queda poco tiempo. Así que bendiciones. Así mismo es.
Bueno, Berta, te doy muchas gracias, te agradezco de corazón el tiempo que No, has gracias. sacado, ¿verdad? Para compartir con No importa. nosotros, compartir tu trayectoria, la cual ha sido de gran bendición para mí, para las personas que están conectados y para los que verán esto luego grabado, ya sea en mi canal de YouTube o en los podcasts, porque verdaderamente es un testimonio que verdaderamente expone lo que es vivir por fe y expone lo que es vivir por la fe. O sea, es un testimonio muy poderoso, el cual sé, como digo, en todo y cada uno de la entrevista quedará mucho de qué hablar, pero porque cada historia, cada testimonio, cada trayectoria tiene un impacto diferente en distintas personas. Así que te agradezco Amén. mucho de corazón y, ¿verdad? Quisiera que antes que nos despidiéramos, nos despidieras con una oración. Claro que sí. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos constituido este lugar como tu aposento, Señor. Pero sobre todo te doy gracias porque aún en el proceso más grande que pueda tener cualquier persona que esté escuchando este video o viéndolo a través del internet, pueda entender que tú no nos vas a dejar solos. Gracias, Señor, porque ese proceso me enseñó a ser más fuerte, a valorar mucho más la gente que está a mi lado, pero sobre todo a adorar al Dios que le sirvo, al que yo podía hablarle en cualquier momento, al que me daba abrigo, al que bajo sus alas yo estaba segura. Gracias por la vida de Yadniel y su esposa, que ellos tienen un ministerio hermoso dentro de la casa y fuera de la casa. Bendigo a mis pastores, Señor, bendigo al apóstol Raúl y Abigail, que fueron piezas clave para que hoy yo pueda dar de este testimonio con firmeza y con la frente en alto, porque sabemos, Señor, y entendemos que este proceso solamente quería que tú pudieras manifestarte de una manera diferente y yo poder entender muchas cosas que todavía tú querías conmigo. Bendigo la vida de todos los que escuchan esto en la noche de hoy. Por Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén y amén. Amén. Muy bien, Amén. muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Ha sido un privilegio tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la Amén. última vez. Y Espero recuerden que no. a todos los que están conectados, compartir esto en las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha sido para ustedes. Esto estará disponible en formato de podcast y en mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse mismo para que reciban notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Mi Trayectoria. Hasta pronto. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Bye.